Buenas tardes, hermanos. Es una alegría para mí estar con ustedes en esta tarde por medio de este video. Y yo espero que ustedes estén bien. Hace 2 semanas, mi esposo, Pastor Jörg, inició una nueva secuencia de prédicas sobre virtudes en la Biblia. Y que con la prédica de hoy yo voy a seguir con esta secuencia. En la conocida canción Somos el pueblo de Dios, cantamos, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Este versículo está escrito en 1 de Pedro 2:9 y nos ha inspirado en pensar un poco qué son estas virtudes de Dios que nosotros supuestamente debemos anunciar. Y por eso nació la idea de hacer prédicas sobre las virtudes en la Biblia. Yo veo las virtudes como buenos frutos en nuestra vida. Por eso he escogido esta ilustración del árbol. En Gálatas se habla de los frutos del Espíritu Santo y se menciona como nueve virtudes. ¿Qué son virtudes? Yo diría que virtudes son buenas actitudes que nos llevan también a una buena práctica. O sea, no solo se quedan en nuestras mentes y intenciones, sino realmente terminamos haciéndolas. Y como cualquier práctica, se necesita un poco entrenamiento. Las virtudes en nuestras vidas pueden ser fortalecidas o ser descuidados por nosotros. Y lo bueno con las virtudes en la Biblia es que no nos tenemos que hacerlos con nuestras propias fuerzas, sino tenemos la ayuda del Espíritu Santo para cultivar estas virtudes. Y eso es algo muy extraordinario. Para la prédica de hoy, vamos a meditar un poco en la virtud de la misericordia y compasión. El versículo base que nos va a acompañar en esta prédica es el versículo escrito en Lucas 6:36. Deben ser compasivos, o otras traducciones dicen misericordiosos, así como su Padre es compasivo, misericordioso. La virtud de la misericordia y compasión. En alemán tenemos una sola palabra para describir esa virtud. En español son como dos palabras. Y en hebreo y griego, en cada idioma son como 3 palabras que encontramos en la iglesia que describen esta virtud. En lo siguiente voy siempre un poco a intercambiar entre compasión y misericordia, dependiendo qué traducción estoy utilizando. ¿Qué significa esa virtud? ¿Qué quiere expresar esta virtud? En primer lugar, es que quiere expresar que Dios siente con nosotros cuando estamos sufriendo. Ese tal vez vemos un poco en la palabra compasión. Él siente lo que nosotros sentimos. Y el otro aspecto es que Dios nos quiere ayudar en nuestro sufrimiento, justamente porque Él siente lo que estamos sufriendo. Él nos quiere ayudar y nos ayuda. Y eso a veces, a pesar que muchas veces nos hemos metido solitos en los problemas que tenemos. Es nuestra culpa que estamos en los problemas. Pero Dios tiene misericordia con nosotros y nos quiere ayudar en esta situación.
Pero vamos ahora, a lo largo de la prédica, un poco profundizar ese pensamiento sobre qué es la virtud de la misericordia y compasión. Y primero vamos ahora a leer el versículo una vez más, pero en el contexto donde se encuentra en la Biblia. Y para eso leemos en Lucas 6, versículo 35 a 38. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den terminará la cantidad que recibirán a cambio. Hasta ahí, para el momento, el texto. Ahora vamos a la pregunta que primero vamos a pensar. ¿Cómo es Dios compasivo o misericordioso con nosotros? Porque el versículo dice que debemos ser compasivos como Dios es compasivo. Entonces vamos un poco ahora a meditar en eso. ¿Cómo es Dios compasivo, misericordioso con nosotros? Y para eso he escogido varios versículos en la Biblia para explicar un poco la magnitud de su compasión y misericordia con nosotros. El primer versículo es de Éxodo 34, versículo 6. Es un versículo que está escrito ahí, pero se repite muchas veces en la Biblia. Y por eso es un versículo importante en cuanto a la compasión y misericordia del Señor. El versículo dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. En este versículo vemos que Dios es el Dios de compasión y misericordia. Es como Dios, su carácter, su personalidad es compasión y misericordia. Él está lleno de compasión y misericordia. Y cuando Él actúa, eso es lo que va a salir, compasión y misericordia. Además, nos dice un poco la forma de su compasión y misericordia. Dice: soy lento para enojarme. Él sufre cuando Él ve que nosotros no estamos haciendo lo mejor y lo bueno como Él desea. Pero no se deja llevar por su enojo, sino Él es lento para enojarse. Y para Él es más importante que nosotros entendamos que desfogarse de su enojo sobre nuestro actuar. Él es paciente con nosotros.
aun cuando le fallemos. Además, dice él, es lleno de amor inagotable. Su amor por nosotros nunca termina. Yo no puedo hacer nada para perder su amor. Él siempre me va a amar. Y nada me puede separar de su amor, como lo dice también en Romanos. Y también se menciona que Él es fiel, Él permanece fiel, aunque en muchas ocasiones yo tal vez no sea tan fiel a Él, pero Él es fiel. Eso es parte de su compasión y misericordia conmigo. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Los siguientes dos versículos es uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Hablan como Dios nos quiere consolar en el sufrimiento. El primero versículo de Isaías 49:13. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumban en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Y en 2 Corintios 1:3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. En estos dos versículos vemos que Dios tiene compasión con nosotros cuando sufrimos y quiere consolarnos. Él sufre cuando nos ve sufrir. Y no importa si somos nosotros los propios culpables de nuestro sufrimiento. Por ejemplo, en Isaías sabemos que el pueblo ha sido castigado por no ser obedientes al Señor. Y aún así, el Señor ha consolado a su pueblo. Qué inmenso es su misericordia. El siguiente versículo o pasaje es de Marcos 8, 1-3, y es un momento en la vida de Jesús que me ha conmovido leer eso. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y los dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Aquí vemos a Jesús que siente compasión con la gente porque no han tenido comida por varios días. Ese es un aspecto también de la misericordia de Dios por nosotros. Él está preocupado que tengamos suficiente para comer. Es su misericordia que nos sostiene también en las cosas físicas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar físico. Tantas veces que Él nos ha tocado sanando de una enfermedad o dándonos comida cada día. Eso es parte de su misericordia con nosotros. En el siguiente aspecto he escogido también 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. En Miqueas 7:18 dice:
¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Y en Efesios 2, 4 a 5, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de que Dios, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Aquí vemos el aspecto que por su misericordia Él nos perdona nuestra maldad, nuestros pecados. Ese es un aspecto muy importante, porque realmente con nuestra maldad le hemos hecho sufrir mucho a Dios, le hemos fallado muchísimo. Y Él prepara un camino para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Eso es algo increíble. Y el Dios mismo, Él sufre cuando Él nos ve que sufrimos bajo las consecuencias de nuestros pecados. Y por eso Él nos quiere dar una salida. Y esta salida es que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y quiero mencionar también lo que está escrito en paréntesis en el versículo en Efesios. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Also, que Dios brinda su misericordia hacia nosotros no es por nuestros esfuerzos y porque seamos tan amables o tan obedientes. No, es porque Él ha decidido ser misericordioso. Y nada y nadie puede sacarle de este camino. Es su decisión. Él es misericordioso en cualquier circunstancia. Y el último versículo que vamos a ver sobre eso, cómo es la misericordia de Dios, es otra vez el pasaje del inicio, donde dice en versículo 36, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahí dice, justo antes de eso, dice, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Eso es lo que dije antes. Dios decidió ser compasivo con todos. Ese es su estilo de vida. Ese es como Él quiere ser. Y Él no distingue entre los malos y los buenos para poder ser misericordioso. Él quiere ofrecer su misericordia a todos. Él mantiene su postura, no importa cómo nosotros nos comportamos. Ya, ahora vamos a tornar a nosotros, después de haber visto cómo es Dios y cómo es su misericordia hacia nosotros. Y ahora somos llamados a ser misericordiosos y compasivos como Él es también. Pero siendo honesta, me doy cuenta que yo no lo soy siempre y me cuesta a veces y supongo ustedes luchan con lo mismo. Y me hizo la pregunta, ¿qué es que nos impide ser misericordiosos? Y reflexionando un poco, he llegado a la conclusión que tiene que ver con nuestro corazón. A veces nuestro corazón suave se ha hecho duro y es como ha construido murallas para defenderse.
Y si nuestro corazón está así, duro, no podemos compartir la misericordia y la compasión con otros. Y me puse a pensar, ¿y por qué es así? Que mi corazón o nuestros corazones han vuelto duros. Y pude pensar en algunas cosas y tal vez ustedes pueden pensar en otras cosas más. Y quiero presentarles esos pensamientos que he tenido sobre eso. Yo pienso en una gran parte nos volvemos duros es cuando sentimos temor, cuando nos sentimos amenazados. Y es cuando empezamos a defendernos. Y eso hace que no somos, en una situación así, no somos capaces de ser misericordiosos con otros. Puede ser el temor de que otros me pueden herir. Por ejemplo, cuando tengo miedo que otros me roban, entonces con esas personas me comporto bien duro. O si tengo miedo que otros van a hablar mal de mí, entonces me encierro también. O si tengo el miedo, la preocupación que lo que tengo yo de comida no es suficiente para nosotros, entonces tampoco no puedo compartir con otros. O que yo puedo perder algo, puede ser un miedo también. Entonces, si yo presto a la otra persona, no me va a devolver, entonces yo voy a salir como con menos y eso no me gusta, por eso no estoy dispuesto a compartir. O el miedo que otros pueden aprovecharse de mí. Las preocupaciones también van un poco por eso, ¿no? Si yo estoy muy preocupado por mi situación que no me alcanza, que estoy enferma, tal vez mi centro de vista es yo no tengo suficiente, yo tengo que luchar, ¿sí? Y ya no me queda energía para pensar en otros y compartir con otros. Puede ser también una mentalidad muy egoísta, ¿no? Que yo también soy el centro de todo y a mí tiene que ir bien y por eso yo quiero aprovechar de cualquier situación que se presenta. Yo aprovecho de otras personas en mi familia, en el vecindario, en la iglesia, ¿no? Y si están débil, excelente para mí, porque yo puedo aprovechar y salgo más fuerte que ellos de la situación, ¿no? Es una mentalidad que muchas veces tenemos también. Eso de querer aprovechar en cualquier circunstancia, creo que es algo un poco profundo en la cultura donde vivimos, ¿no? En algunas casas me puse a pensar, tal vez alguien ha crecido en un entorno donde realmente nunca ha experimentado misericordia de otros. Siempre tenía que luchar por su vida, defenderse, ha sido maltratado. Entonces eso hace también que es difícil para desarrollar una actitud de misericordia y hacia otros. Pero eso puede cambiar también, ¿no? Si nos concentramos y aprendemos del ejemplo de Dios, de la misericordia que Él está dando. Y existen también personas que les falta un poco sensibilidad, no son capaces de ponerse en los zapatos de otros y sentir lo que ellos sienten. Tal vez porque siempre les ha ido muy bien en la vida y nunca experimentaron algo difícil o simplemente es su mentalidad siempre ser los más fuertes, el primero en todo, y eso lo hace insensible a otros.
Ya, esos son algunos pensamientos. Pero yo pienso que no tenemos que quedarnos con un corazón duro, porque Dios nos llama a ser bondadosos, misericordiosos, compasivos, como Él lo es. Y si Él nos llama a hacer eso, entonces es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora nos vamos a ir a la pregunta, ¿cómo en la práctica podemos ser misericordiosos y compasivos? Para contestar esta pregunta, volvemos a nuestro texto inicial, ¿no? Donde dice en versículo 36, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y este texto del versículo 35 hasta el 38 nos da como 4 situaciones en las cuales nosotros podemos aprender a ser compasivos, misericordiosos. Yo los he puesto aquí con colores, rojo, azul, verde y morado. Y en las siguientes filminas vamos a meditar un poco sobre esos momentos prácticos, ¿no? Donde podemos aplicar la misericordia, según esos colores. La primera frase que dice ahí en el texto, en el versículo 35 en Lucas 6, es amen a sus enemigos y háganles bien. Podemos reconocer que si vamos un poco más adelante en ese capítulo, versículos antes, Jesús habla aún mucho más sobre eso de amar a sus enemigos y háganles bien. Ahí, el versículo 35 es como el resumen, ¿no? Y por eso he escogido 2 versículos más en el Lucas 6 para explicar un poco lo que Jesús quiere decirnos con amar a nuestros enemigos, ¿no? El versículo 27 y 28. Con propósito he escogido una traducción que casi nunca usamos para escuchar un poco las palabras que suenan diferente para hacernos reflexionar. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndales con buenas palabras. Y si alguien los rechaza, oren por esa persona. Enemigos en sí son personas que nos hacen mal, ¿no? Y no nos gusta que alguien nos haga mal. Ahí es cuando nos sentimos amenazados. Y ahí es el momento donde nuestros corazones pueden volverse duros por el miedo, el temor que sentimos. Y que tenemos para defendernos, si ellos nos tratan mal, queremos tratarlos mal también. Si nos hablan mal, queremos contestarles mal también. Y si nos rechazan, entonces reaccionamos igual. Pero lo que Jesús ahora está viendo ahora en esa situación es no devolver lo mismo, sino actuar diferente en positivo. Es realmente lo que hace Dios, ¿no? Como ya les he dicho antes, Dios ha decidido ser misericordioso bajo cualquier circunstancia. Y lo hace. Él es bueno con los buenos y los malos. Entonces, el desafío está ahora en nosotros, en una situación de amenaza, que nuestros corazones no vuelven duros, sino que podemos recordar que Dios es misericordioso. Y por eso nosotros podemos también ser misericordiosos. No tenemos que tener miedo ante esa situación, porque Dios nos ama y eso es lo más importante. Nadie nos puede matar o dañar si Dios no lo permite.
y cómo conservar nuestro corazón suave para poder contestar de una manera diferente. No dejar que otros nos saquen de ese camino de la misericordia, sino mantenernos en el camino de la misericordia. Eso es el reto que Jesús nos está planteando aquí. La siguiente frase que encontramos también en el versículo 35 dice, presten sin esperar nada a cambio. También para esta frase he escogido algunos versículos más adelante para poder entender un poco mejor de qué Jesús estaba hablando. Leo a partir del versículo 32. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo, solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Cuando una persona tiene que prestar dinero, tiene que prestar algo, mayormente es porque está en una situación de necesidad, ¿no? Y ahora viene eso de que a veces tenemos esta mentalidad de querer aprovechar, ¿no? Y hay personas que después piensan, bueno, no me vale prestar a esa persona porque esa persona no es nadie importante para mí. Y están más dispuestos a prestar a alguien de quien ellos en el futuro pueden esperar un favor también, ¿no? Porque la misma persona no sé, está en una posición que puede dar un favor o tiene medios económicos para hacerles un favor. O por otro lado, hay también personas que dicen, sí, te presto, pero con ese interés, ¿no? Y ambas cosas son realmente, eh, es la situación que uno está dispuesto a prestar, pero quiere un aprovecho de eso. De una u otra forma está aprovechando de la necesidad del otro. Y eso es lo que Jesús dice claramente que no debemos hacer. Si prestamos, debemos hacerlo por amor a la otra persona. El deseo de querer ayudar de verdad y no el deseo de que al final nosotros estemos mejor y que tengamos una ganancia. Y por eso Él nos llama a no aprovechar del sufrimiento o de la necesidad del otro, sino de verdad ser misericordiosos y compasivos. Ahora pasamos al versículo 37. En resumen, ahí podemos decir que Jesús dice que no debemos juzgar, pero perdonar. En detalle, el versículo dice lo siguiente. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Muchas veces en nuestro egoísmo nos gusta sentirnos mejor que otros y somos muy rápidos en juzgar a otros y decir que otros están mal o
apuntar cuando nos han fallado y muchas veces nos cuesta también perdonar a otros y llevamos con resentimientos en nosotros. Y todas esas actitudes no reflejan la misericordia y la compasión de Dios. Él realmente quiere que reconozcamos que nosotros también hemos fallado muchas veces. También nos hemos equivocado muchas veces. Y eso debe llevarnos a la humildad y a la disposición de querer perdonar, porque reconocemos que Dios nos ha perdonado también muchas, muchas veces. Por eso no podemos ser misericordiosos si no llevamos en nosotros esta actitud de querer perdonar. No puedo entrar más a ese tema ahora, pero tengo en mi mente que quiero predicar sobre ese tema de perdonar en otra oportunidad. Pero para ahora debe ayudarnos ese versículo 37, que no debemos juzgar, sino perdonar. Y por último, en el versículo 38 nos dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. No podemos ser misericordiosos y compasivos si no somos generosos también. Generoso en prestar, generoso en dar tiempo, generoso en buscar ayuda, en apoyar la otra persona en cómo podemos. Y nosotros podemos ser generosos porque hemos experimentado y creemos que Dios es generoso con nosotros. Como dice el texto, Él nos va a devolver en su momento. Y a mí muchas veces me ha pasado, ¿no? Cuando he visto una necesidad o un hermano pidiéndome algo, y a veces en mí yo pensé, no, no quiero, no, esta vez no, no puedo. Y después me puse a pensar cuán generoso Dios ha sido hasta ahora conmigo. Me ha sostenido, me ha dado oportunidades para salir adelante. Y esta generosidad que yo he experimentado me lleva después a decir, sí, hermano, te quiero apoyar también. Y por eso estoy cultivando mucho en pensar también en la generosidad que Dios tiene conmigo en mi vida. Y es también en perdonar mis pecados, ¿no? Y si yo puedo, si yo recibo perdón, entonces yo puedo dar también perdón. Y esa es parte de la misericordia, de poder dar a otros libremente y con gozo, porque Dios primero está dando a mí. Para terminar la prédica, quiero mencionar un ejemplo práctico que encontramos en la Biblia de misericordia en acción. Y esa es la parábola del buen samaritano. Ahí vemos el samaritano, un extranjero, un enemigo del pueblo de los judíos, que se compadece de este hombre que ha sido lastimado, herido por ladrones.
Y él hubiera tenido 1000 razones en no ayudar. Por un lado, su propio miedo ahí en el desierto, frenar y ocuparse de este hombre y correr el riesgo que lo van a robar a él también. O la enemistad que había entre los dos pueblos. Pudiera haber dicho, no, no me importa, son nuestros enemigos, nos han tratado tan mal varias veces, pero él no hizo nada, sino se tuvo misericordia y ayudó con lo que tenía. Quiero que también piensan cómo Dios es misericordioso con ustedes, la misma manera como el samaritano ayuda con corazón y tiernamente, así Dios coge a cada uno de ustedes también. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu corazón tan lleno de tierno amor por nosotros, tan lleno de misericordia. Gracias podemos conocerte y gracias por todo el amor que hemos recibido de tu parte. Pedimos que tú transformes nuestros corazones, que todo lo que es duro en nuestros corazones pueda salir y que seamos reflejos de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos en esta semana en realmente ser misericordiosos y compasivos con nuestros amigos, con familiares, con vecinos, con hermanos en la iglesia. Ayúdanos en vivir la misericordia. Te damos gracias por tu amor y gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.